Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tratar un tema muy interesante también, que se llama el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos. Este discurso también es conocido como el discurso escatológico de Jesús o el discurso de Jesús sobre el fin de los tiempos. Y lo encontramos en la Biblia en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Y empezamos con Mateo 24, 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos tienen dos preguntas. La primera pregunta se refiere a la destrucción del templo y la segunda pregunta a la venida de Jesús. Y Mateo y Marcos se enfocan en la segunda pregunta. Por eso estos textos son casi iguales. Pero Lucas también habla mucho acerca de la primera pregunta. Por eso tenemos algunas diferencias entre estos textos. Sigamos. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Jesús obviamente compara su venida con un parto. Un parto es un proceso que normalmente demora cierto tiempo. Y aquí tenemos lo mismo. A veces vemos la venida de Jesús solo como un evento puntual. Un día sus pies estarán en el monte de los olivos. Pero su venida también es un proceso que contiene ciertos acontecimientos, como por ejemplo la aparición del anticristo. En estos versículos leídos estaríamos hablando del comienzo de este proceso, a lo cual estaríamos llamando principio de dolores, y sería la primera etapa. Sí, hay tres etapas. Adelantamos un poco. Principio de dolores, la tribulación, la gran tribulación y el tiempo después la tribulación. Y en esta primera etapa hay tres acontecimientos que son característicos para esta etapa. Son engaños, guerras y, resumido, desastres, catástrofes. Y a mí habla mucho que la primera advertencia de Jesús no es: ellos van a perseguir a ustedes, habrá guerras terribles, sino Jesús dice: mirad que nadie os engaña. Y ya hemos escuchado mucho de la persona del anticristo, de este peligro de confusión, de este peligro de imitación. Y este engaño es algo que será típico para este tiempo.
Y esto también leemos en 1 Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Como hemos dicho ya anteriormente, lo más importante de todo esto es conocer el original. Es tan importante conocer qué es lo que dice la palabra de Dios y también tener una intimidad profunda con el amado, con Jesús. Amén, amén. Sí. Bueno, otra característica para esta etapa serán guerras. Y aquí tenemos en griego la palabra polemos, que es la guerra típica entre dos naciones, como por ejemplo Alemania y Francia. Antes hubo muchas guerras. En el texto de Lucas también tenemos una segunda palabra, akatastasia, y esta palabra no habla de guerras externas, sino de guerras dentro de un país, dentro de una sociedad. Y esto habla de problemas graves, de problemas grandes. Y esto también será algo típico para este tiempo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La palabra en griego para peligrosos, tiempos peligrosos, es chalepos. Y esta palabra también es usada para la descripción de los gadarenos endemoniados en la Biblia. Queridos, los últimos tiempos serán caracterizados por una generación que habrá cambiado todos los valores y van a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. En esta primera etapa también habrá desastres como epidemias, pestes, terremotos, hambres. Y algo interesante, para terremotos tenemos en griego la palabra seismos, que significa terremotos. Pero en Mateo 8 también esta palabra es usada para esta tormenta en el mar de Galilea. Por eso esta palabra aquí también puede referirse a tormentas. Bueno, seguramente alguno de ustedes está preguntando, bueno, en realidad todas estas cosas ya pasaron. Anteriormente hubo todas estas cosas. ¿Cuál es la señal para que nosotros nos demos cuenta de la cercanía en la que estamos de la venida de Jesús? Sí, y esta es una pregunta muy buena. Y para responderla tenemos que ver los detalles del texto. La Biblia nos dice que muchos vendrán en el nombre de Jesús y van a engañar a muchos. La Biblia habla de guerras, del plural, y rumores de guerras, que nación se levantará contra nación y reino contra reino. También todos estos catástrofes serán en diferentes lugares. Lucas, en su texto paralelo, habla de grandes terremotos y grandes señales del cielo.
Estos sucesos funcionan como señales a través de su acumulación y intensificación. No solo van a crecer en su número, sino también en su intensidad y van a ocurrir más o menos en el mismo periodo. Quizás el versículo número 6 es el versículo más importante, que dice: mirad que no os turbéis. Jesús no nos dice esto para que tengamos miedo, sino para que estemos preparados. Siempre tenemos que saber que Dios tiene el control de todas estas cosas. Pero sí es importante que conozcamos todas estas cosas. Esta es la primera etapa, que se llama el principio de dolores. Sigamos ahora con la segunda etapa. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esta es la segunda etapa, el tiempo de la tribulación. Y lastimosamente no podemos entrar en todos los detalles, pero ¿cuáles son las características para esta etapa? En el primer lugar, persecución. La Biblia dice: os entregarán a tribulación y os matarán. Y en este contexto muchos tropezarán. Y tropezar en griego scandalizo simplemente significa caer de la fe. Y este es exactamente lo que hemos leído en 2 Tesalonicenses, la apostasía, la caída de la fe. Y queridos, es un hecho triste, pero caer de la fe solo puede una persona que una vez ha creído. También es el tiempo de la abominación desoladora. Y con esto tenemos una indicación muy importante en cuál tiempo
todo esto ocurrirá. En comparación con otros pasajes bíblicos, esto será nada más o menos que el tiempo del anticristo sentado en el templo en Jerusalén y reinando por 42 meses. Y como ya sabemos, Él va a perseguir a los santos. Él va a perseguir a los creyentes. Y no solo que va a perseguir a los creyentes, sino también va a perseguir a Israel. A este tiempo se le va a llamar el tiempo de la gran tribulación, que estará acompañada de grandes persecuciones, persecuciones a los creyentes y persecuciones a los judíos. Sí, así es. Y la pregunta es, ¿hay algo bueno en este tiempo? Y sí, lo hay. Versículo 14 nos dice que el evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Y obviamente con gran éxito. El Apocalipsis dice, por ejemplo, que una multitud innumerable va a creer en Jesús en estos últimos tiempos. El versículo 13 dice algo muy importante. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y la palabra en griego para perseverar es hypomeno. Y este significa literalmente quedarse bajo algo. Y un significado es quedarse cuando los demás se van. Y queridos, la pregunta es, ¿queremos ser personas que se queden con Jesús? Que siempre se quedan con Jesús cuando todos los demás se van. Bueno, la última etapa, el tiempo después de la tribulación. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, en este capítulo tenemos 20 versículos más, parábolas, explicaciones, pero los acontecimientos de la venida de Jesús terminan aquí. Jesús vendrá y con la voz de una trompeta juntará a sus escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Eklektos en griego. Según el Nuevo Testamento, simplemente ellos que creen en Él. Es el mismo evento de lo que Pablo escribió. Y todo después de la tribulación. Bueno, a esto vamos a volver en el video acerca del arrebatamiento. Bueno, ahora hay una pregunta. ¿Ya vivimos en estos tiempos o todavía no? Y la respuesta depende. Depende de la definición que tenés acerca del fin de los tiempos. Y no se trata de correcto o incorrecto. Hay algunas definiciones posibles. Bueno, en un sentido amplio podemos entender el fin de los tiempos como el tiempo después de la ascensión de Jesús. Porque después de la ascensión, después del Pentecostés, el próximo
evento importante será su regreso y los acontecimientos relacionados a este regreso. Y no es algo raro. Juan obviamente tuvo este entendimiento cuando él escribió: hijitos, ya es el último tiempo. En un sentido más estricto, también podemos entender el fin de los tiempos como los 7 últimos años. Porque 7 años, viene de Daniel capítulo 9, esta profecía de las 70 semanas. Cada semana representa 7 años y una semana todavía falta. Y esta semana, estos 7 años van a empezar con la aparición del anticristo, o mejor dicho, con el pacto hecho por el anticristo. Y algo interesante, si comparamos el discurso de Jesús con el Apocalipsis, con los sellos en el Apocalipsis, podemos ver un paralelismo. Y al menos me parece que Jesús está hablando en el primer lugar acerca de estos últimos años. También podemos entender el fin de los tiempos como el tiempo de las señales antecedentes. ¿A qué me refiero? Me refiero a las señales, a los sucesos que todavía no son uno a uno idéntico a lo que Jesús anunció, pero que preparan los eventos del fin y que preceden al fin inmediato. Por ejemplo, Israel. La fundación del Estado de Israel es una condición que este ataque, antes que Jesús venga, puede ocurrir. También tenemos cambios en el mundo, cambios tremendos. Un ejemplo en los valores morales. Otro ejemplo, Donald Trump. Y no voy a hablar de política, pero para mí Donald Trump es como un catalizador que va a acelerar cosas en una forma tremenda. Y solo un ejemplo más, catástrofes. Aquí tenemos una estadística de catástrofes naturales, catástrofes graves, con al menos 15 muertos o más. Y podemos ver claramente un aumento. Tenemos fluctuaciones, pero podemos ver cómo estos eventos han aumentado desde los años 80 hasta hoy. Y queridos, para nosotros algo está claro. Sí, en este tiempo de las señales antecedentes ya vivimos. No sabemos cuánto tiempo más tenemos, por eso tenemos que estar preparados. Como resumen, Jesús compara su regreso con un parto, un proceso que se divide en 3 etapas cronológicas. Principio de dolores, la gran tribulación y el tiempo después de la tribulación. El tiempo previo al regreso de Jesús estará marcado por engaños, guerras, catástrofes y persecución. Jesús nos anima, no os turbéis, sino perseveren hasta el fin. En el próximo video vamos a hablar acerca del arrebatamiento. Muchas gracias por ver este video.
Muchas bendiciones y hasta pronto. Nos vemos el próximo video. Hasta pronto.